Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora de que estén viendo esta grabación. Pues vamos a darle inicio al debate. En este debate quisimos representar, mi compañero Angarita va a representar a los tres sociólogos que principalmente hablaron sobre la teoría del conflicto. Eh, Va a ser un debate de mínimo de 10 minutos, con el tiempo de duración mínimo de 10 minutos, en el cual se le van a realizar varias preguntas a a los teólogos que los va a representar mi compañero Angarita. Somos estudiantes de la carrera de sociología, pertenecemos al grupo 23 del curso de Corrientes de Pensamiento Sociológico y compañero, de continuidad a la diapositiva. Yo, Dier, voy a ser el moderador, el cual va a hacer las preguntas y a lo último va a dar una pequeña reflexión. Comencemos. Va a haber eh, tres fases en las cuales dos se le van las mismas preguntas a los pensadores y en una se le van a hacer preguntas intercaladas. Señor Mar, ¿qué es el conflicto para usted? Bueno, Joyer, acá interpretando a Marx, Carlos Marx, y en esa pregunta que me haces respecto a qué es el conflicto, tengo que decirte que el conflicto es algo destructivo y transformador del sistema, y que el conflicto es tan estructural y es tan inevitable que desde que existan las clases sociales en la vida y en todos los sistemas sociales, partiendo de lo económico, va a existir el conflicto. Desde que exista la burguesía y exista el proletariado y esos dueños de la burguesía que son dueños de todos los sistemas de producción, va a existir conflicto. Y es necesario el conflicto para poder hacer cambios del sistema. Muchas gracias, señor Mar. El señor o la interpretación que le dio a mi compañero a lo que decía el señor Mar, básicamente él decía que desde que haya unas clases sociales, vamos a encontrar conflicto. Hasta que esas clases sociales no se acaben, según lo que decía el señor Marx, vamos a encontrar conflicto inevitablemente. Prosiga, compañero. Seguimos con el señor Simmel. ¿Qué es para usted? Hola, Joyer, y digamos que acá difiere un poco de Marx, ¿sí? Si bien me soporto para responderte un poco desde lo que es eh, normal y necesario, partámoslo de decir así, el conflicto es algo que finalmente hace parte de la vida, es necesario tenerlo, ¿sí? Es algo normal que va a suceder. Aparte de eso, es una forma de socialización. Es una forma en la que yo me entiendo con mi vecino, es en la que yo me entiendo con mi jefe, con mi pareja, es en la forma en que yo me relaciono y lo hace una forma de socialización, ¿sí? Soy menos radical que el señor Marx para esa pregunta que él te responde de esa manera. Y yo te digo, Joyer, el día de hoy el conflicto no rompe necesariamente las formas de interacción social, ¿sí? De hecho, es un tema que también genera cooperación, competencia. Y en algún momento yo me puedo unir a mi enemiga, no sé, entre dos. Tenemos un mismo enemigo, un enemigo común y nos podemos Eso. unir. Básicamente, la representación, por lo que pensaba el señor Simmel, era que dándole cortas palabras a lo que dice el compañero Ricardo Angarita, que el conflicto hace parte de nuestra vida diaria. Resumiéndolo en cortas palabras. Prosiga, compañero. Seguimos con Lewis Coser. Señor Lewis Coser, ¿qué es el conflicto para usted? Hola, Jodier. Representando al señor Coser, ¿sí? Te debo decir que si bien estamos hablando los tres personas que estamos acá reunidas junto contigo, eh, Marx,
dice que el conflicto va a haber desde que hayan clases sociales. Simmel nos está diciendo acá hace un momento de que el conflicto hace parte de un tipo de socialización. Pues yo quiero decirte, Jodier, que destaca, o sea, el tema que destaca con lo que yo veo del conflicto y la visión que he estudiado es la utilidad funcional. Tenemos que hablar que el conflicto hace parte de un sistema, es necesario que lo tengamos para poder trascender. Las funciones del conflicto hacen parte del funcionalismo y de un desarrollo de funciones positivas y sociales. No podemos evitar o sacar el conflicto como si fuera algo alejado del ser humano. El conflicto siempre va a estar y de hecho lo que hemos visto es que tras la Segunda Guerra Mundial y tras todos estos temas de conflicto que han habido internacionales, hemos surgido como sociedad y hemos aprendido nuevos conocimientos de cómo somos. Según lo que dice el señor Lewis Foster, resumiéndolo en cortas palabras, como estoy haciendo, como hice con los otros dos, es que básicamente el conflicto puede nacer con nosotros. Básicamente viene lo encontramos desde que estamos pequeños en todas partes, desde el colegio, en cualquier entidad, desde el colegio hasta la universidad, hasta en nuestra propia familia. Proseguimos con la siguiente ronda de preguntas. Señor Mar, ¿por qué no está de acuerdo con lo que proponen los otros dos teóricos sobre el conflicto? Eh, Amigo Jodier y compañero, finalmente creo que toda la lucha que hemos tenido nosotros desde Rusia, en este caso, ha sido causa de las clases sociales y de cómo los dueños siguen siendo propietarios de todo y si eso no lo logramos cambiar, va a seguir igual. Van a haber luchas de clases sociales. Hoy yo te voy a decir que difiero de los compañeros acá, pues básicamente porque el conflicto es un motor de cambio social y es el transformador de la historia. Las grandes transformaciones que se dan en la historia se dan a través de un conflicto. Entonces es un motor, ¿sí? Proseguimos con el siguiente participante. Simmel, para usted tenemos la misma pregunta. ¿Por qué no está de acuerdo con lo que proponen los otros dos teóricos sobre el conflicto? Bueno, lo reitero, Jodier, finalmente lo que estamos estructurando nosotros desde esta visión del conflicto es que también hace parte de las luchas, pero las luchas tenemos que generarlas de una manera agregando a los diferentes grupos que incluso pueden ser subalternizados y que a través de esas luchas sociales hoy en día podemos tener, por ejemplo, el tema de la lucha de la comunidad LGTBI, de la lucha de los hombres afro, en este caso, por ejemplo, Chocó tiene todo este tema de relación e interacción social que surge a partir de ese descubrimiento de nosotros como el conflicto. Entonces, te ratifico, para nosotros el conflicto, desde nuestra visión, es un medio de socialización y de cohesión. Muchas gracias, señor Simmel. Proseguimos con el siguiente participante, el señor Lewis Coser. Para él, la misma pregunta. ¿Por qué no está de acuerdo usted con lo que proponen los otros dos teóricos sobre el conflicto? Bueno, que respondiendo acá a lo que dicen los compañeros, definitivamente es algo que está en nosotros. El conflicto, incluso podemos hablar de que a nivel de un sistema, ¿sí? En ese sistema vamos a tener diferentes elementos. Y uno de esos elementos de esa interacción, como lo decía, y que creo que en parte de eso estoy de acuerdo con con el señor Simmel, es que cumple unas funciones. Y eso te lo dejo. El conflicto cumple funciones y definitivamente si no hay conflicto, no vamos a tener superación de nuevos aprendizajes. Entonces, te ratifico, es cumplir funciones positivas en un sistema social que ya tenemos definido. Muy bien, señor Lewis Coser. Continuando con una siguiente rueda de preguntas, varias, a cada uno se le va a hacer una pregunta diferente. Para el señor Mark es la siguiente pregunta. Eh, ¿Siguen siendo relevantes
su idea frente a las desigualdades actuales. Jodier, sí, siguen siendo tan relevantes como decirte que en Colombia hay un país desigual, donde el 1% de su población es dueña de todos los sistemas de producción. Ahí yo tengo que hablar que de esa desigualdad económica planteada en nuestro modelo, tenemos que decir que el conflicto no es accidental. El conflicto, desde que haya una lucha de clases, va a existir. Y si no hay un cambio transformador, una revolución que me genere un cambio de eso, va a permanecer el conflicto. Muchas gracias, señor Marx. Seguimos con la participación Eh, del señor Simmel. Para usted, señor gracias. Simmel, le tenemos la pregunta de ¿cómo puede el conflicto actuar como proceso de socialización? Eh, Mis compañeros dirán que yo soy un tibio, ¿cierto? Dirá Carlos Marx que busca más el proceso de la revolución y la transformación. Yo le digo hoy, a cada uno de los que estamos acá reunidos, que el conflicto refuerza los vínculos sociales, ¿sí? A través del el conflicto yo me puedo unir, ¿sí? Aparte de eso, permite expresar las tensiones que hay, ¿sí? Las tensiones que hay, como cuál es el grupo segregado, cuál es el que está acá, y nos podemos unir para formar causas. Al formar causa, incluso podemos generar el crecimiento de instituciones, de esas relaciones sociales que se van dando. Es un mecanismo de ayuda y ayuda también a definir las fronteras de las redes sociales, hasta dónde vamos a ejercer procesos de libertades. Entonces, por eso digo que hoy es vigente. Muchas gracias, señor Simmel, por su participación. Continuamos con el siguiente participante, que es el señor Lewis Coser. Para usted, señor Lewis Coser, la pregunta es, ¿cuáles son las funciones positivas del conflicto y cómo contribuyen al equilibrio social? Gracias, Jodier. Mira, el conflicto libera tensiones porque eso hace parte, como si yo te hablo en una microsociología, si yo te hablo, por ejemplo, a nivel de familia, un sistema familiar, las cosas que no se hablan en familia pues van creando rencillas y son conflictos que al final estallan y que van a estar ahí. Es mejor hablarlo y es liberar tensiones. Hay que hablar las cosas, hay que tener conversaciones incómodas, hay que ser generadores incluso del conflicto para poder generar un cambio social dentro de nuestro sistema para que funcione todo muy bien. Eh, por, por supuesto, hay países que también a través de la historia nos han enseñado el aprendizaje que hay. Japón fue un país que a partir del conflicto evitó el estancamiento y logró surgir. Entonces, te puedo decir que una de las funciones principales es que se fortalece la identidad y la cohesión frente a cualquier amenaza externa que se le presente a ese grupo social. Muchas gracias por su participación, por su respuesta, señor Lewis Coser. Cambiamos a una siguiente ronda de preguntas en la cual va a ser pregunta para los tres pensadores. Señor Mar, para usted juega, perdón, ¿qué papel juega el conflicto en la sociedad? ¿Ok? Jodier, eh, toda esta teoría que planteamos nos dice hoy que es un cambio de estructura y es un tema revolucionario que genera ese cambio de lo que hemos tenido hoy en un sistema económico, en un modelo económico y capital. Muchas gracias, señor Mar. Continuamos con la participación del señor Simmel. La misma pregunta para usted. Perdón, ¿qué papel juega el conflicto en la sociedad? Jodier, pues es muy básico. El papel del conflicto es un tema relacional y dinámico. Nos proporciona esa dinámica social de nuestros seres sociales en la vida cotidiana. Muchas gracias, señor Simmel. Continuamos con la participación del señor Lewis Kusser. Para usted la misma pregunta, ¿qué papel juega el conflicto en la sociedad? Jodier, entonces lo que yo tengo que decir, creo que te lo voy a definir en unos términos. Los términos es un cambio adaptativo y regulador. Completamente es lo que destaco de esa utilidad funcional del conflicto. Ok, muchas gracias a estos tres sociólogos, estos tres pensantes por sus aportes.
a esta teoría. Yo como moderador quiero dar una reflexión sobre teorías y cómo está el conflicto presente en nuestra vida. Básicamente, el conflicto es algo importante, aunque la estructura tenga, tenga pensada que cuando nos digan conflicto, pensemos en algo malo. Realmente el conflicto es algo que nos trae muchos beneficios. También es más lo malo que nos presenta a lo bueno, pero no podemos evitarlo, ya que el conflicto, como hice, dije en una de las intervenciones que hice, está presente en nuestra vida, es parte nuestra. Muchas gracias. Esta fue el pequeño debate que quisimos hacer con el compañero Ricardo Angarita. No sé si tenga algunas palabras, compañero, para culminar el video o algo. Sí, gracias, compañero Joyer. Y para finalizar, un momento reflexivo más académico y es, finalmente estábamos, por ejemplo, en una dinámica para la fase 3 del curso y nos proponen hacer un debate y nosotros internamente decíamos, ¿por qué un debate? Y pues precisamente lo que más da lugar a que sea un debate es porque estamos hablando de una teoría de conflicto y en la teoría del conflicto, pues básicamente me dicen, no todas las corrientes son iguales. Cada una tiene unas tendencias y esas tendencias son las que soportamos para poder argumentar y definir también pues toda esa transformación histórica o esas adaptaciones a las diferentes escuelas del pensamiento sociológico, de cómo somos como seres humanos en sociedad. Entonces lo entendemos a partir de eso y lo hacemos de esta manera, pues dándole dinámica también a la participación grupal que tenemos dentro del curso en el grupo colaborativo, adaptándonos a las herramientas y a los elementos que disponíamos para poderlo hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esto fue todo por el video. Muchas gracias por los minutos que prestaron eh, de su tiempo para vernos. Muchas gracias a la tutora. Culminamos con el video.